Vamos a darle finalidad aquí a los últimos versos del capítulo 1, Bereshit. Entonces, una de las últimas intervenciones que habíamos tenido es que en el 26 en adelante, ya lo habíamos estudiado, ¿no? Solo quiero un pequeño recuento. Dice, entonces, dijo Elohim, Vayomer Elohim, dijo Elohim, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces, en el mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y así creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 dice, y los bendijo. Y los bendijo, primero les dio bendición, amén. Los bendijo. ¿Y cuál? Primero le dio bendición y luego le dio ¿qué? Mandamiento, amén. Primero el Señor nos bendice, amén. Primero Adón nos bendice, primero nos da capacidad, nos da entendimiento. Aquí es algo que debemos nosotros meditar también. Yo no sé si han estado meditando en muchas cosas que hemos hablado acá. No sé si han estado meditando. La meditación es importante. ¿Por qué? Porque nos enseña a comprender muchas cosas que quizás no hemos podido entender hasta el momento. Meditar, ¿de acuerdo? Entonces meditemos sobre el verso 28 y dice, y los bendijo Elohim. Bueno, cuando Elohim nos bendice, ¿qué quiere entender usted o qué entiende cuando dice Elohim los bendijo? Ahí la bendición es para todos nosotros, amén. ¿Por qué? Porque somos de la misma lineante Adán y Eva, obviamente todo lo que pasó pues con Caín, con Abel, ya eso quedó pues atrás, y cuando viene la bendición por parte de el hijo que le dio nuevamente Elohim a Adán y Eva, que fue Set, aparte de allí viene nuestra bendición, amén. Entonces esa bendición ya viene de parte de Elohim para cada uno de nosotros, y esa bendición es la que tenemos que tener. No se puede perder esa bendición, porque allí incluso dice la palabra que la bendición de Elohim, de Adonai, es la que enriquece, ¿de acuerdo? Y no añade tristeza con ella. Entonces la bendición del Eterno, muchos la han asociado solamente con que el Señor les da dinero. No, la bendición es completa, es mucho más allá. Si nos da sabiduría en todas las cosas, nosotros lo demás viene por añadidura, amén. Ya logramos entender qué es el propósito, quiénes somos nosotros, para qué fuimos creados a su imagen y semejanza, porque dice que varón y hembra los creó, o sea, hombre y mujer los creó. Toda esa dualidad ya la debemos entender cuando comprendemos que Elohim es dual. ¿Listo? Entonces venimos acá a la bendición, y esta bendición es la que usted tiene que meditar, porque primero hay bendición y luego hay mandamiento. No se le olvide eso, ¿no? Primero es bendición y luego el Señor te ordena a hacer el resto de cosas. Después de que los bendijo, les dijo, fructificar y multiplicar, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, aquí ya vemos que hay una ordenanza muy importante, y es una autoridad. Esta autoridad que nos da el Eterno es sobre los animales, sobre las plantas, sobre los peces, sobre todo lo que se mueve y se arrastra en la tierra. Amén. Mire qué bendición tenemos nosotros al recibir del primero bendición y luego un mandamiento y luego una comisión.
Esa comisión es la que tenemos que cumplir, pero para poder cumplir esa comisión tenemos que entender por qué dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Cuando lo entendemos, venimos a caminar con más confianza, porque está escrito que ya no debe haber temor en nosotros. ¿Por qué no debe haber temor en nosotros? Porque vamos conociendo estas profundidades que jamás te enseñaron. Estas profundidades que jamás te enseñaron, el Señor las está revelando últimamente, y es por lo siguiente, porque aquí podríamos hablar de 3 etapas del Señor, 3 etapas del Señor, aunque Él nunca cambia, no, Él permanece, Él es el mismo, o sea, Elohim, Él es el mismo, pero Él sí ha tenido unas etapas. Y eso es lo que tenemos que entender. Es como nosotros somos la misma persona, siempre somos la misma persona, pero tenemos etapas en la vida. Es que eso es lo que tenemos que entender. Por eso dice que nos hizo a imagen y semejanza. Aquí hay otra enseñanza, y hay otra mucho más importante y un poco más delicada, que no sé si la llegará a tratar acá, pero esta enseñanza es importante para cuando trabajamos con el área de las personas que se han desviado en su sexualidad. Sí que es importante esto, o sea, de una u otra manera, a la gente que se ha desviado sexualmente, pues primero que todo no tenemos que atacarlos, amén, ni condenarlos, ni decirles que se van para el infierno, que por culpa de ellos, que entonces es que el mundo está mal, y no, o sea, si la gente estuviera libre de esas cosas, pues no haría eso, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces al caído caerle, así no es. Entonces tenemos que tener sabiduría para saber orientar a todas estas situaciones que se presentan en las situaciones morales, ¿de acuerdo? Situaciones de, ¿cómo se llama? De parejas, de homosexuales, de niños que se han desviado, de drogas, de todo esto. Sí que es importante algo que se llama transmutar, ¿de acuerdo? Esa palabra ni siquiera aparece en esta Biblia. ¿Por qué? Porque esta Biblia es una Biblia traducida, y la tenemos en un idioma latino, porque nosotros entendemos la Biblia Valera, que leemos muchas veces, pero la leemos en castellano, ¿cierto que sí? Es el lenguaje de nosotros. Entonces así la entendemos, pero cuando nosotros nos ponemos a buscar profundidad en un castellano, no hablemos del latín, porque no estamos leyendo en latín, no estamos leyendo en griego, estamos leyendo en castellano, ¿de acuerdo? Entonces, si el griego ya ha tenido falencias, y se puede decir que la traducción del hebreo al griego ya tuvo pérdida, ¿cómo será más la pérdida del griego al latín, del latín a otras lenguas? En este caso a nosotros el castellano ha habido mucho más pérdida. Entonces por eso es que muchas veces la gente se confunde aquí en esta Biblia, porque la lee en un contexto de Occidente, de acá, de nosotros, de acá de Latinoamérica, de acá de nosotros, del lenguaje castellano. Entonces la gente por eso queda, como se dice, gringa, no entiende esto. Pero si nosotros hacemos que la gente llegue al contexto, bueno, yo diría, bueno, si alguien no quiere y le parece muy difícil, entonces aprenderla en un contexto hebreo, entonces hágame esfuerzo y por lo menos mire el griego, ¿de acuerdo? Si no quiere el hebreo, pues mire el griego y después pasa al hebreo. Eso era lo que hacía Jerónimo. Un hombre también usado, digamos, por Elohim, porque fue un hombre que conocía lenguas, el griego, el hebreo, y él tradujo al latín, ¿de acuerdo? Él tradujo la Biblia. Pues él pretendía, y pues hacía las veces como de filólogo. Filólogo es una persona que no solamente traduce, sino que también trata de dar un entendimiento a lo que está leyendo. Entonces nosotros no podemos solamente leer por leer, hay que buscarle la comprensión a esto, y allí es donde es un poquito difícil si no vamos a la presencia de la Shejinah. Cuando no entendemos ni quién es la Shejinah de Adonai, pues estamos peor, porque no entendemos y no conocemos al que nos va a guiar. Y Yeshua dijo en su momento, dijo claramente, tomará de lo mío. ¿Quién? La Shejinah. Tomará de lo mío, vendrá y se lo hará saber. Y esa es la otra etapa que está cumpliendo el Eterno en nuestras vidas en este tiempo. Por eso le dije que el Eterno es un Elohim de etapas. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero Él cumple unas etapas como las que ha cumplido usted.
¿De acuerdo? Un ciclo. Usted nació, cuando nació, hablemos desde el momento que salió del vientre, ¿de acuerdo? Fue niña, niño, ¿listo? Pero siempre no se quedó niño, sí, o niña. Llegó a una etapa de adolescencia, ahí va a otro ciclo, a otra etapa. Allá va con una, va con dos. Luego, ¿qué viene después de niño, de adolescente? Joven, ¿de acuerdo? Otra etapa, y cada etapa tiene sus compliques, y luego pasa a ser adulto, y luego pasa a ser anciano, ya va entrando a una edad donde se va declinando. Entonces, ¿pero sigue siendo la misma persona? Sí, lo que pasa es que son esas etapas. Cuando no entendemos que aunque Elohim es el mismo, pero él mismo ha pasado por esas etapas, pero lo ha hecho es con el objetivo de que nosotros lo comprendamos. Mire, cuando usted lee el Antiguo Testamento, lo que le llaman Antiguo Testamento, bueno, la Torá, ¿de acuerdo? En la Torá están los Pentateuco, lo que le llaman los 5 libros de Moisés. Era muy fuerte. Cuando una persona se encontraba en ciertos pecados, había que lapidarla, y eso era literal. Allá no era que, no, pues hablan de lapidarlo, pero no pasó nada. No, había que matarlo a pedradas. Eso incluso llegó a pasar hasta los tiempos de Yeshua, porque vemos a Esteban lo mataron a pedradas. Hoy en muchas culturas allá en Oriente Medio, es que todas las culturas musulmanes también, como vienen de Abraham, porque pues recuerde que Ismael era hijo de Abraham y viene también con ciertos conocimientos, muchas veces lapidan a la gente, los matan, literalmente los matan. Bueno, puede que no a pedradas, pero si les cortan el cuello, los matan a tiros y todo eso. Entonces, si volvemos acá a la primera etapa del Eterno, pues estamos hablando de Génesis, de Bereshit. Y si no entendemos Bereshit, entonces no podemos entender lo final. Por eso, si usted no vuelve al principio, usted no puede entender el final. Si no entiende la primera etapa de su vida, pues es difícil. ¿Por qué? Porque en la primera etapa de vida usted comienza el desarrollo de su vida. Es muy importante en los primeros años de su vida, es importantísimo. En la alimentación, todo lo que usted reciba desde niño le va a afectar más adelante. Hay niños que han tenido la oportunidad de tomar directamente del seno de su madre, tienden a ser más alentados que los que toman una leche alterna, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, todos por eso las madres embarazadas tienden a ¿qué? A cuidar su comida, lo que ellas ingieren. ¿Por qué? Por las criaturas que llevan dentro. Entonces, ahora, mire que los niños, por eso los niños, ellos no pueden alimentarse ellos solos. Es decir, estoy hablando de niños de brazos, niños que ya están comenzando a gatear, ellos no pueden alimentarse solos. Ellos necesitan la leche, necesitan las compoticas, necesitan que le den con la cucharita, necesita que le den... Pasa, mami, que no estoy grabando acá. Pasa. No tengo ahí la grabación. Entonces, necesitan todo eso. Entonces, todo eso lo necesitamos nosotros, y esta es la primera etapa. Entonces, volvemos acá. Cuando el Eterno nos hace entender esas etapas de Él, de su esencia, entonces nosotros vamos a poder entender lo primero, ¿de acuerdo? Lo primero. Perdón, mami. Sí, entonces, hasta el mismo Señor Yeshua, o sea, Yeshua es
la encarnación de Elohim, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Yeshua es la encarnación de Elohim, o sea, Elohim se manifestó en carne. Entonces, el mismo Yeshua nos da ejemplo, sino que pues obviamente eso no está aquí, vuelvo y te digo, no está en esta Biblia que muchas veces leemos. Él mismo nos da enseñanzas de su propia vida. Él pasa por esas etapas. Él nació como niño, luego viene el proceso de la adolescencia y eso hasta que empieza su ministerio a los 30 años, según lo dice Lucas. ¿Estamos? Ya a los 30 años, cuando él empieza su ministerio, pues ya no era ni un niño, ni un adolescente, era un joven adulto. Yeshua empieza su ministerio siendo joven adulto, ¿de acuerdo? Allí empieza su ministerio. Si él no hubiera muerto, no lo hubieran crucificado, entonces él hubiera cumplido sus etapas, adulto totalmente, y luego viejo, y pues así como todos nosotros. Aunque ese no era el objetivo, ¿no? Pero todo esto lo pasó él. Entonces él mismo nos da en su propia vida el ejemplo de cómo es que nosotros tenemos que llevar esto acá y cómo tenemos que proceder. ¿Estamos? Así tenemos que entender al Todopoderoso. Aunque el Todopoderoso, ya hablando del Todopoderoso, el gran yo soy, no hablamos de Yeshua, sino el Todopoderoso, obviamente él también pasa unas etapas. Por eso decíamos que en el Antiguo Testamento, en la Torá, estas leyes eran estrictas y había que lapidar a la gente. Pero cuando Elohim estuvo en carne, o sea, Yeshua, ya él no vino a lapidar a nadie, ¿cierto que no? Yeshua no le tiró una piedra a nadie, ni dijo lapiden a alguien. Es más, cuando encontraban a aquella mujer en el mismo acto, pues, del adulterio, él no dejó que la apedrearan. ¿Qué fue lo que él dijo? Pues si alguien está libre de pecado, hágale, pues arranque. Pero como todo le molestó la conciencia, entonces mejor tiraron las piedras y la mujer quedó libre. ¿Qué nos da a entender con esto? ¿Cuál es la enseñanza? De que ya no es de esa manera. Hoy en día muchas veces la gente le dice, bueno, ¿usted qué tanto defiende la ley y que está sujeto a la ley? Y entonces, ¿qué hay si en la congregación donde usted está, una persona la encuentra en adulterio? Y yo le digo, yo no puedo matar a esa persona. Yo tengo que enseñarle cómo es los procesos para que ya lo deje de hacer. Pero yo no puedo consagrar la piedad y me meto en un problema serio. Yeshua tampoco lo hizo así. Pero en el Antiguo Testamento, en la ley lo hacían eso. Sí, pero vengan, entonces me tengo que comenzar a explicarle paso por paso para poder que entiendan el proceso. Ya ahí es un ¿qué? Proceso. Hay unos niveles que tenemos que avanzar, que tenemos que mejorar. Entonces aunque la ley es del Señor, pues hay que obedecerlas, amén. Pero esos temas, hay ciertos puntos en las leyes que tenemos que explicarlos y tenemos que saberlos llevar para no irnos a meter en problemas con las justicias de este mundo. Bueno, entonces, sigamos, no se me distraigan para poder que estemos aquí, porque esos temas son importantes para que usted siga despertando su mente, su conciencia, para que por fin diga, oh Padre, estoy avanzando, ¿de acuerdo? Estoy avanzando. Por eso los niños deben de venir, pero pues deben estar ahí juiciositos, porque ellos van aprendiendo y van escuchando, pero ellos van aprendiendo. O sea, mis niñas son las que ayer me hacen preguntas. Estamos allá en la casa y me preguntan, ¿pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque ella, al traerla, ella va escuchando y se le va quedando eso. Esa etapa de niños, ellos hay que irles introduciendo estas enseñanzas. Ojalá a mí, cuando era niño, me hubieran introducido estas enseñanzas de lo que estamos hablando hoy en día. Bueno, entonces pues no se conocía estas profundidades, pero hoy por hoy ya las estamos conociendo. Así que dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. ¿De acuerdo? Cuando Yeshua vino, cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, cuando Elohim se encarnó, ya Él no lo hizo de esa manera. Ya Él fue a demostrarnos un amor, pero ya él es amor, ¿no? Recuerde que Elohim es amor, pero Él ya no vino a hacerlo de esa manera. Pero Él sí nos dijo algo.
algo que tiene que estar en nuestras mentes. Dijo, si en el pasado alguien se encontraba en un acto, digamos, adulterio, pues se apedreaba. Pero yo hoy les digo, ni siquiera mires a una mujer ajena o un hombre ajeno para codiciarlo, porque ya pecas. Pero él no dijo, entonces, si pecaste con el pensamiento y alguien se dio cuenta, entonces lapídenlo. No dijo eso, solamente nos dice, ya no lo hagas en la mente. ¿Sí ve que él nos habla de la mente? Porque ¿a dónde es que le vienen los malos pensamientos a las personas? A la mente. O sea, cuando alguien ve a alguien por allá ligeramente vestido, una mujer o lo que sea, lo que primero le viene a la mente es un mal pensamiento. O algo, cualquier cosa, lo primero que viene es a la mente. Uno no suelta una palabra sin primero haber pasado por la mente. Uno no construye una casa sin primero haberla planeado en la mente. Todo está ¿dónde? En la mente. También nos han dicho que lo que primero mira al Señor es el corazón. Pues hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, hermano, los pensamientos están aquí en la mente, no tanto en el corazón. Cuando nosotros no tenemos una mente limpia, pues obvio que van a bajar al corazón y ya del corazón sale agua sucia. Obvio que es así. Porque el corazón no es el que piensa, ¿cierto? Entonces, el corazón bombea y el corazón es una fuente de vida, claro, pero la importante es la mente. Por eso es que estamos hablando de despertar de mente, de conciencia. Yo no te puedo explicar raíces hebreas sin despertar tu mente. Yo no puedo entender raíces hebreas sin despertar mi mente. No puedo. Entonces me volvería otro religioso, otro legalista, un judaizante, y me volvería una cosa acá que volvería a lo mismo. No habría salido a Babilonia. Yo necesito primero que todo sacar mi mente de Babilonia. Si no, entonces ¿cómo voy a sacar a los demás? Sería un guía ciego. Yo no puedo ser guía ciego. Nosotros ya tenemos que salir, ya, basta. Entonces, pero Yeshua murió, ¿cierto? O sea, Elohim en carne, Él muere. Yeshua muere. Y cuando muere Yeshua, Él vuelve a su trono. ¿De acuerdo? Él vuelve a lo divino. ¿Es así o no es así? Pero Él dio una promesa. Él dijo, no se vayan de Jerusalén a sus discípulos, quédense allí hasta que venga la promesa. Él hablaba del Padre, pero pues recuerden que Él era el mismo, sino que Él habla allí en un sentido figurado para poder darnos una enseñanza luego, que ya la que entendimos. Él tenía que hablar como en clave. Todo, la palabra del Eterno está como en clave. Nosotros tenemos que entender esas claves. Si usted no busca entender esas claves, va a quedar en las mismas y va quizá a tomar la palabra literal y ahí queda loco, porque la palabra no se debe tomar así tan literal. Hay cosas literales, pero no todo es así, ¿de acuerdo? Entonces Yeshua vuelve al trono, pero Yeshua dijo que sería enviado ¿quién? A Shekinah, que tomaría ¿de quién? De él, porque él en ese momento no podía dar a entender todos los secretos porque estaba pasando otra etapa. Recuerde, ya había pasado la etapa de ¿qué? De acá, del Antiguo Testamento, de todo esto que estamos hablando, de lapidación y esas cosas, ya eso había pasado. Él ahorita estaba pasando otra etapa. Pero al irse y al enviar la Shekinah venía otra etapa. Esa es en la que estamos actualmente, porque Él dijo, tomará de lo mío y se lo hará saber ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los entendidos. Y por eso vamos un momentico a Mateo. Por eso es que es importante esas charlas y si es posible hacer preguntas. ¿Por qué? Porque así es que aprendemos. Entonces, cuando vamos a Mateo 13, dice, entonces, verso 10, recuerde que habla de parábola, ¿no? Recuerde, eso es otra cosa que usted tiene que meditar, las parábolas. Por allá.
las parábolas, tiene que meditar sobre las parábolas. Hoy me desperté muy temprano, y comencé a meditar, porque estoy preguntándole algo al Eterno. Estoy haciéndole una serie de preguntas a mi Padre, que el único que me las puede responder es Él. Amén. ¿Me hago entender? El único que te puede responder preguntas, ¿quién es? Hermanos, hermanas, ¿quién es? Él. Entonces, cuando me desperté temprano, bien temprano, a veces me pasa esto, entonces comencé a meditar sobre este tema que lo he dejado comenzado desde estos días, y anoche antes de acostarme, y hoy me levanté muy temprano, me desperté y comencé a meditar sobre el tema, porque estoy preguntándole algo que quiero que me lo deje bien claro, pero Él es el único que me puede dar respuestas. Yo sé que Él es el único. Entonces tengo que tomar versos de aquí de esta Biblia y discernirlos, porque como esta Biblia, y sobre todo lo que llama Nuevo Testamento, fue escrito en griego, y aquí ya ni siquiera la tenemos escrita en griego, sino que está acá en nuestro castellano, mucha más dificultad nos da para poder entender, ¿qué, hermanos? ¿Qué? Profundidades. ¿Listo? Entonces allí es donde nos toca, y pues como realmente no puedo decir que soy un experto en la lectura hebrea, y es que ni siquiera tengo una Biblia hebrea, ¿de acuerdo? Entonces me tengo que esforzarme un poco más. Amén. Entonces aquí es donde uno ya tiene que tener una relación con Él, una comunicación con Él, y decirle: Padre, enséñame por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, y por qué esto es como incomprensible aquí, por qué unos dicen una cosa, por qué otros dicen otra, por qué ciertos pastores que predican se pegan de estos textos para argumentar esto, pero estos otros textos invalidan esto. Eso es una cosa tremenda, hermanos. Entonces no podemos nosotros, hermanos, simplemente pretender que con solo lectura de esta Biblia ya vamos a tener la gran revelación. Yo se lo aseguro que no es así. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo que estoy preguntándole y ya prácticamente casi lo tengo ya claro. Pero necesito más claridad. Porque no es como nos habían dicho, hermano. Honestamente, no es como nos habían dicho. Pero el objetivo está en las parábolas. Amén. Póngale cuidado a las parábolas. Ojo, póngale cuidado a las parábolas. Amén. Póngale cuidado. Entonces, vamos acá. Aquí es el propósito de las parábolas. Entonces leemos en el verso 10, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron. Ahora, un discípulo es ¿quién? Es una persona que se interesa en una enseñanza. Amén. Por eso todos no son discípulos. Si todos fueran discípulos, hermano, algunos son solamente oyentes. El discípulo es el que está allí, el que dice: no pude ir por esto y lo otro, pero hace un esfuerzo y busca el otro. El discípulo es el que está constantemente y fácilmente no le saca el cuerpo las enseñanzas. No dice: es que no entiendo. El discípulo se esfuerza por entender y hace preguntas y quiere estar en el conocimiento. Ese es el discípulo, ¿de acuerdo? Los que están buscando maestría. ¿Y quién es el mejor maestro para enseñar? Pues él, ¿de acuerdo? Ellos le preguntaban: ¿por qué les hablas por parábolas? Por eso le dije: póngale cuidado a las parábolas. Pare bolas, ¿de acuerdo? Él respondiendo le dijo, solamente voy a leer, él respondiendo le dijo, ¿qué le dijo Yeshua? Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Mire, porque a vosotros, bueno, la pregunta mía es, ¿quiénes son esos vosotros? Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino. Ojo,
Yo no sé si usted se considera entre los que Yeshua dice, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Yo no sé si se consideran de ellos. Yo sí me considero de esos a los cuales Él está diciendo. ¿Y por qué digo que me considero de esos? Porque es que yo le pregunto, porque es que yo estoy allí, porque es que yo le digo, no entiendo esto, enséñame, y a rato me vuelvo como cansón con Él. Pero no es cansón, a Él le gusta que uno le consulte. Y dice, pero, más a ellos no les he dado. Ahora, ¿quiénes son los que dice Él? A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Entonces, ¿quiénes son a los que sí y quiénes son a los que no? Por eso le digo, pónganle cuidado a las parábolas. Yo les he enseñado, mediten de día y de noche, mediten. Yo así es que aprendo. ¿De acuerdo? Entonces, dice, mas a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún, imagínense, aún lo poco que llega a tener alguien, le será quitado porque pues no le interesa. ¿De acuerdo? No le interesa, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso es importante que Él hablara por parábolas. ¿Sí saben que hasta ahora, hace poquito, estoy entendiendo por qué Él hablaba por parábolas? Tremendo, ¿no? Hasta ahora prácticamente estoy como entendiendo más profundamente por qué Él hablaba por parábolas. Resulta que las parábolas son unas enseñanzas muy importantes, deben ser analizadas, pero analizar qué es lo que nos trataba de decir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde estábamos? Volvemos a esa etapa de Él. La etapa de Él es que ahora Él está manifestando su conocimiento a través de ¿quién? De la Shejina. ¿De acuerdo? De la Shejina. Pero le hago una pregunta: ¿la Shejina de Elohim nos viene a coger a pedradas? No. ¿La Shejina de Elohim nos viene a condenar? ¿La Shejina de Elohim viene a mandarnos al infierno? No, porque es amor, porque es misericordia, Rahem, porque la Shejina de Adonai es ahí donde se dice, donde está escrito que la Rahem, la misericordia de Adonai es para siempre. Ese punto donde dice la misericordia del Eterno es para siempre, es otro punto que hay que meditarlo, ¿de acuerdo? Para siempre. ¿Por qué dice para siempre? Pero si dice que la misericordia de Elohim es para siempre, usted se preguntará, bueno, si la misericordia, porque ¿qué es misericordia? Es que el Señor no permite que nadie sufra, ¿cierto? Porque tiene misericordia. Compasión, sí, Él dijo caridad, compasión quiero. ¿Quiero qué? Misericordia. Sí, amén, no lo merecemos, pero me refiero es a que si dice la palabra que para siempre es su misericordia, entonces ¿por qué? Primero que todo, porque hay gente que sufre tanto. Y segundo, ¿por qué se dice que una persona se va a la condenación, a arder al infierno? Esos son puntos que hay que aclarar. Y son puntos que yo sé que usted no los tiene claros. Pero mediante se esfuercen, pues la capacidad que el Eterno me vaya revelando, yo revelo. ¿De acuerdo? Pero si les digo, mediten ustedes y pregúntenle a Él, porque Él es el único que tiene todas las respuestas. Quizás son los tiempos, digo, sí, yo sé que son los tiempos de la revelación. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos, y esos son tiempos donde usted puede tener una revelación amplia, pero si usted tiene una comunicación estricta con Él, muy estrecha con Él. Intimidad, eso se llama intimidad, ¿de acuerdo? Recuerde que en la intimidad todo se cuenta, ¿o no? Cuando uno está en intimidad con el Eterno, uno habla con Él, el Espíritu, nuestro Ruach habla con el gran Ruach,
esa conexión. Es tanta la conexión que ya no son dos, son uno. ¿Cierto que sí? Mire, así como el Eterno dijo, no serán dos personas, sino un hombre y una mujer, y estos dos serán uno, porque está ahí escrito, tomará el hombre, dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así también es con él. Dejaremos la carne y nos uniremos al Ruach y seremos ¿cuántos con él? Uno. Por eso es que él dice que está por allá, si no estoy mal, en Eclesiastés, donde dice que el cuerpo va a la tumba, la materia, ¿no? La tierra, el polvo, pero el espíritu vuelve a Elohim, o sea, él recoge nuevamente su espíritu. Eso es bonito, eso es entenderlo maravilloso. Y cuando él recoge lo que él sopló, él lo recoge otra vez, entonces vuelve a ser el mismo. Lo que él sopló en Adán, y fue Adán un alma viviente. Él sopló hálito. Eso es Nauma, ¿de acuerdo? Eso es Ruach. O sea, no me malinterpreten, no estoy rebajando al Todopoderoso, jamás. Pero simplemente Elohim es esto. ¿Sí me hago entender? Recuerde, por eso el nombre de él lo tenemos ¿dónde? En nuestra respiración. Es impronunciable. Por eso es que ¿cómo se llama esto? Los ejercicios de respiración son importantes para entender esto. Hay que aprender a hacer ejercicios de respiración. Ojo, yo no lo estoy mandando a practicar yoga ni nada. Estoy diciéndole que hagan ejercicios de respiración profunda para que oxigene todo el cuerpo. Exactamente, todo esto es un aprendizaje y hay que hacerlo bien. Usted tiene que aprender a comer, usted tiene que aprender a hablar, usted tiene que aprender a caminar, usted tiene que aprender a pensar, usted tiene que aprender a hablar. Todo eso tiene que aprenderlo. Le hago una pregunta, ¿usted sabe todo eso? No, pues no porque todo se hace ordinariamente. ¿Cómo come usted? Ordinariamente, lo que caiga. Ni siquiera respira bien. ¿El qué? Exacto, todo tiene que estar ordenado, cada cosa en su punto, porque Elohim es de orden. Entonces, si no entendemos estas cosas, difícilmente podemos entender el Ruach, que es porque Dios es espíritu. Bueno, Elohim es espíritu, o sea, Elohim es Ruach. Acá en el lenguaje castellano dice Dios es espíritu, pero en el lenguaje Kadosh dice Elohim es Ruach, es indivisible. Por eso los que sacaron que Elohim o que Dios son tres personas, no sé de dónde sacaron eso, porque uno no puede vivir un Ruach, uno no puede vivir el espíritu, ¿sí? Nadie, pero Babilonia, Roma, la cristiandad fueron tan, pero como se llama, tan tenaces que lo dividieron, cogieron a Elohim, lo dividieron en tres y sacaron una persona por allá, otra por acá y otra por acá, lo dividieron cuando él es uno solo. Por eso cuando Yeshua también fue Ruach encarnado. ¿Me hago entender? Lo que somos nosotros somos Ruach encarnados, ¿o no? Sí, Ruach, y Elohim es espíritu, Elohim es hálito, o sea, es Ruach, bien, espíritu. Amén. Eso es Elohim. Pero es un Elohim tremendo, grande, poderoso. Sí, hay poder en nosotros. Lo que pasa es que eso hay que aprender a desarrollarlos. Amén. Es que, hermanos, si nosotros somos el viento de Él, ¿somos poderosos o no? Es que nosotros venimos de Él, ¿o no es así? Es que está claro, dice que Elohim sopló hálito en la nariz de Adán. ¿Y fue Adán qué? Búsquelo allí, yo me lo buscar en
cuando Él lo formó. El capítulo 2, así, el verso 7, dice: entonces Yod-Heh-Vah-Heh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Eso ya es materia, el polvo, el barro, todo eso es materia. Pero ¿qué dice enseguida? Y sopló en su nariz. ¿En la nariz de quién? Del polvo que había hecho, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, mientras no había aliento, o sea, no había neuma, mientras no había ruach, del gran ruach, en Adán, allí solamente lo que había era un muñeco de tierra, no había nada más. Por eso cuando una persona dice que expiró, es porque de la sola nariz sale el aliento, y el Padre vuelve y recoge ese aliento. Porque vuelve, Eclesiastés 5:2, por allá está, no me acuerdo bien el texto. Dice que, miremos a ver si no me equivoco. Bueno, no lo tengo bien claro, pero creo que está en Eclesiastés. Niños juiciositos. Bueno, no, usted lo busca, pero eso está escrito, ¿listo? ¿Usted sabe que eso está escrito, sí o no? Bueno, por ahí en alguna parte está, o 2:5, no sé. Bueno, hay una parte donde está escrito, no la recuerdo en ese momento, pero eso está escrito, ¿listo? Entonces dice que Elohim que sopló aliento de vida. ¿En dónde? ¿En dónde? Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. ¿Listo? Por acá me dice mi ayudante. Eclesiastés 12. Dice. Por ahí tiene que estar. ¿Sí? Sí. Verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. ¿Sí ven? Y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí ven que es verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que es maravilloso. Hermano, nosotros somos especiales. La gente, pobrecita la gente que no entiende esto y no lo logra comprender, porque están derrotados, no conocen. ¿Qué dices? Perdón, niños. Tu cuerpo lleno de la tierra, cuando muera, regresará a la tierra. Pero tu espíritu lleno del Padre, cuando muera, regresará a la tierra. ¿Vio? Entonces ahí está, incluso está más claro en la versión que tiene la hermana. O sea que es verdad esto que les estoy diciendo. Volvamos a ver el cheat. Entonces tenemos aquí, primero que todo, una bendición. Y esa bendición es para hacernos cumplir un propósito. Y los bendijo y les dijo: multiplicaos sobre la tierra, sojuzgadla, etcétera, etcétera. Verso 29. Y dijo Elohim: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y de semilla os sean para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Todo esto lo hizo en su orden maravillosamente. Y dice el verso 31, y vio Elohim, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. O sea, ahí terminamos prácticamente todo lo que es el capítulo 1 de Bereshit. Se ha estado enseñando paso por paso, pero esta es la porción que enseñamos hoy con la ayuda del Ruach, la dirección del Ruach, acerca de esto, aunque sea desglosado un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, ya para una próxima nos queda el capítulo número 2,
Y en el capítulo número 2 podemos adelantar que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fue acabado los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Recuerden, vuelve y habla de cielos y de tierra. Y alabó Elohim, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó al día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, para una próxima hablamos de lo que es el día séptimo y temas respondientes al reposo. Pero las cuestiones del reposo, las cuestiones del...